ver. Ahí está Marisa, gracias Marisa. Bien, les explico. Este impuesto 1 que ustedes van a rendir es diferente a lo que yo venía preparando. ¿Por qué? Porque se ha dado una modalidad de que a veces rinden oral, si es Falco el que toma un cuestionario, si es Ale el que les toma a ustedes, Ale les toma un examen a desarrollar o le puede tomar oral. O sea, va cambiando la forma en que le pueden llegar a tomar a ustedes, va cambiando. Entonces yo les tengo que explicar para que les sirva, cualquiera sea la forma en que vaya a explicarle, a tomarle a ustedes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Recuerden que la cámara apagar la alianza. Lo que vamos a hacer ahora, yo les voy a hacer una introducción de teoría, hoy y mañana, una teoría por ahí diferente a la que ven porque les comento, el parcial es como si el parcial fuese una materia y el final fuese otra. El final tiene mucha teoría, es bastante largo para estudiar, por eso es que tiene las clases que tiene. O sea, yo creo que cuando estudien esta materia van a ver que no hay una que sea tan larga como esta. Sin embargo, ustedes están en un plan nuevo. Imagínense, cuando preparaba yo el plan 99, eran casi 40 clases que había que estudiar, porque se rendía todo, se rendía un solo final de impuesto. Impuesto 1, impuesto 2. Era escrito y duraba como 2 horas y media, 3 horas casi el examen. En el caso de ustedes es distinto porque rinden impuesto 1. Entonces yo he preparado apuntes nuevos. Ustedes van a ver ahora que este apunte que les voy a compartir, que bueno, para los que no han estado conmigo, yo les comparto un Word, se los voy leyendo, les voy explicando, les voy cambiando lo que me parece y cuando termina la clase se lo subo al Word. No lo subo antes porque por ahí yo lo modifico, por eso lo compartimos. Y bueno, aclaro cualquier pregunta o duda que ustedes tengan, me la pueden hacer por su WhatsApp o la pueden subir al grupo, pero yo la contesto en la próxima clase. Yo no es que ustedes se han sentado no es que ustedes ustedes un domingo están estudiando y bueno, se le ocurre a las 9 de la noche enviarme la pregunta, yo se la voy a contestar, pero en la próxima clase yo no contesto preguntas fuera del horario de clase, digamos, porque este horario estoy con ustedes, no veo celular, no veo nada, pero este es el horario. Después ya hago otra cosa como todo. Y ahora empecé tarde porque tuve que estar viendo quiénes pagaban, quiénes no pagaban, saco al que no pagan, después me pagan, lo vuelvo a subir. Y yo creo que no es justo porque es como que yo no les prepare la clase, digamos. Yo les preparo la clase, pero esto es un negocio. Yo vendo lo que hago. Soy medio mercenario en eso. O sea, yo la materia que preparo es la que tiene más alumnos, en este caso, impuestos tiene más alumnos que otra, tiene más demanda de impuestos, damos impuestos. Pero nosotros dijimos, yo les puse en el grupo, 2 clases esta semana. A partir de la semana que viene, 4 clases, ya yo le voy a mandar los horarios, todo para que les sirva. Yo puedo dar temprano, pero yo sé que la mayoría trabaja, entonces para que puedan estar más, los que quieran estar presentes, la doy tarde. Pero ¿cómo es el tema acá? Mi obligación es preparar la clase y lograr que ustedes en 20 clases estén en condiciones de rendir la materia. ¿Cuál es la obligación de ustedes? Pagar, pero yo no puedo perder una hora, estuve hoy revisando quién paga, quién no paga. Entonces, a partir de la próxima semana, si yo a ustedes los saco del grupo porque no pagaron, ustedes me van a pagar para que yo los vuelva a poner al grupo, pero eso va a tener un recargo de 1.500 pesos. Entonces ustedes me pagan a término, no pasa nada. Pero porque me hacen demorar y yo le hago perder tiempo a todo el resto que sí pagó. Entonces, pago hasta el lunes, supongamos el lunes a las 18, 17, no sé, ya vamos a ver la hora, o 19, la hora que fijemos. Entonces yo la tengo para pagar hasta una hora antes de la clase. Pero si no la pago a la clase, me sacan y si quiero volver, porque
si yo lo saco, tengo que cambiar la dirección de enlace, tengo que hacer un montón de cosas. Y pierdo una hora, y no es así. Yo creo que un acuerdo, que por eso yo le envío bien un mensaje, le explico todo, le muestro todo, y después hay que cumplir, porque es como, yo tengo que cumplir y ustedes también. Entonces, eso vamos a hacer con todos los grupos, voy a hacer así. Si lo saco por no pagar, cuando vuelven, tienen una multa porque me han hecho buscar. En cambio, si yo pago a término, que es lo que corresponde, está de 10. Bueno, ahora les explico, les comparto el Word que vamos a ver, donde yo le voy a hacer una introducción de lo que sería el impuesto a las ganancias, y vamos a ir viendo y les voy a ir contando los temas que vemos, todo relacionado con lo que sería cómo se debe para mí aplicar impuestos. No, no vemos la ley, no le enseño artículos porque ningún profesor le exige el número de artículos, simplemente le explico los temas. Entonces, hoy y mañana nosotros vemos teoría contada por mí. A partir de la próxima clase resolvemos finales escritos. La teoría esta es una base que la necesitan para resolver esos finales escritos. Y a través de los finales, que es más divertido, por supuesto, van saliendo las preguntas, yo se las voy contestando, pero a su vez le voy explicando el tema. Y bueno, si pueden ir, esta materia requiere leer mucho porque, por ejemplo, ustedes son muchos por el grupo. Saben que estadísticamente se presenta solo el 20% de lo que se prepara. O sea, ustedes son más de 30, teóricamente se van a presentar 6 o 7 nomás. Dios quiera que este grupo sea diferente. Porque cuando se dan cuenta y quieren estudiarla como todas las materias, 2 o 3 días antes, no se llega. Por lo menos ir leyendo y tratar de entender lo que yo le explique. Y si no entienden, ustedes me preguntan, yo se lo explico de otra manera. No hay ningún problema. Lo que ustedes necesiten. Yo tengo la paciencia del mundo. Siempre el tema del respeto, por supuesto. Yo soy educado con ustedes conmigo, vamos a andar de bien. Ya les muestro, ya les comparto. Cualquier cosa me dicen si no se llega a ver. Bueno, ahí está. Sí, ahí ven ustedes, dice impuesto a la ganancia. Sí, profe. Sí, Sí, perfecto. sí, sí. Bueno, lo vamos agrandando un poquito. No tanto que se vaya para allá. Para que puedan. Ahí está mejor. Bien. Bueno, acá el impuesto a la ganancia, yo comienzo contándole a ustedes que es un impuesto que tienen que pagar las personas físicas y las personas jurídicas, en aquellos casos que las ganancias obtenidas estén alcanzadas por la normativa. O sea que no es que yo pago impuestos por todas las ganancias que obtengo en mi actividad diaria, sino por aquellas que están alcanzadas por la normativa. Entonces, se presentan 4 clases de ganancias, que yo acá, a diferencia del parcial, yo acá tengo que tratar de saber identificar los 4 tipos de ganancias. En el parcial no, porque en el parcial separábamos las grabadas por un lado y las no grabadas y exentas por otro lado. Entonces esto suele ser una preguntita de examen. ¿Cuáles son las ganancias grabadas? ¿Cuáles son las ganancias no grabadas? ¿Cuáles son las ganancias exentas? Y ellos ponen de que son las ganancias grabadas son aquellas incluidas por la ley en el objeto del gravamen. Y se cumplen con los 4 aspectos del hecho imponible. Yo cuando le hable del hecho imponible le voy a hacer referencia a esos 4 aspectos. Pero con eso vamos a ver que, o sea que tiene que estar enunciada en la ley que esa ganancia está grabada. Eso es el artículo 2, pero me interesa acá. Acá interesa saber el concepto de ganancia, recuerden. No es necesario saber el número de artículo. Ejemplo, por ejemplo, el alquiler de inmueble. Es decir, si yo voy a la ley, en la ley me dice que el alquiler de inmueble está grabado. Ganancias no grabadas son aquellas que, fíjense, yo trato de usar las mismas palabras, son aquellas no incluidas por la ley en el objeto del gravamen. No cumplen con los 4 aspectos del hecho imponible. Ejemplo, venta de un automóvil de uso particular. Es decir, una persona humana, cualquiera de ustedes, por ejemplo, que tiene un auto de uso particular, lo vende, no tiene que tributar por esa venta porque no lo tiene afectado a ganancia grabada. O sea, solo estamos viendo, después vamos a aprender a identificarla, solo estamos viendo los tipos de ganancias que hay. Las ganancias exentas son ganancias que
dice, pese a que cumple los 4 aspectos del hecho imponible, no originan el nacimiento de una obligación tributaria, debido a la existencia de una disposición legal de la misma ley de ganancia o de otra ley nacional que le exime del pago del tributo. Es decir, yo las tengo que mostrar en mi declaración jurada, por ejemplo, recibir una herencia o la indemnización por despido, como dice ahí. Yo en mi declaración jurada la presento, pero no está alcanzada por el tributo. Y esta D, que no está en el módulo, pero sí la preguntan, son las ganancias no computables. Entonces, ¿cuáles son las no computables? Hay una sola que ustedes tienen que acordarse. Son ganancias que pagaron el impuesto a la ganancia en una etapa anterior y al distribuirse no tributan nuevamente para evitar la doble imposición. Los dividendos distribuidos por una SA del país a otra SA del país que tiene acciones que tiene acciones de la primera, coma, por lo que participa de su ganancia. El mismo razonamiento para utilidad de SRL distribuida a los socios que sean personas jurídicas. Bien, a ver, le explico esta. Entonces, dijimos que había 2 sujetos. Si ustedes tienen que aprender sobre el impuesto a la ganancia que tienen que tributar 2 sujetos. ¿Quiénes son esos? La persona humana y la persona jurídica. Ahora, una persona humana y una persona jurídica pueden llegar a tener 3 tipos de ganancias. Por supuesto que la persona jurídica muy pocas ganancias exentas tiene, y no grabada prácticamente ninguna, pero tenemos que aprender a diferenciar entre ganancia grabada, ganancia no grabada, ganancia exenta. La grabada es la que yo voy a la ley me dice, eso está grabado. Por eso es que está distribuido en ganancias de distintas categorías. La no grabada es la que no está incluida en la ley. O sea, yo la busco en la ley, no está. Listo, esa no está grabada. Y las ganancias exentas están incluidas en la ley, pero la misma ley de ganancia, en otro artículo, o una ley nacional dice, no, esa ganancia no va a tributar. Y ahí les puse 2 ejemplitos. Bueno, uno hay acá, indemnización por despido, el otro que yo le decía, el premio de la lotería. Es una ganancia, pero eso no va a tributar. Ganancia no computable, entonces hay una. En cambio, la ganancia no computable, yo acá le voy a poner para que, por ahí cuando lean se acuerden, solo para personas jurídicas. Nada más. No es para persona humana, porque, por ejemplo, el más común, la situación más común es que yo tengo, supongamos, la sociedad, vamos a tomar ejemplo de cualquier empresa, Frávega. Supongamos que Frávega tiene acciones de Telecom. Entonces, cuando Telecom le paga los dividendos que le corresponden a Frávega, o sea, la ganancia. Esa ganancia que cobra Frávega es no computable, o sea, no tiene que pagar impuestos, porque ya pagó Telecom antes de distribuirle la ganancia a Frávega. ¿Sí? En cambio, las personas humanas, resulta que cuando cobran dividendos de una SA o utilidades de una SRL, que es lo mismo, o sea, la ganancia que cobran, van a tener que volver a tributar. Por ello es que la persona humana no tiene la posibilidad de contar con ganancias no computables. ¿Cómo vamos ahí? ¿Sí? 4 tipos de ganancias entonces. Grabadas, no grabadas. Una de las preguntas características de un examen es identifique si las siguientes ganancias son grabadas, no grabadas, exentas, no computables. ¿Me tengo que saber de memoria cada una de las ganancias de las categorías? No. Tengo que saber la esencia de qué categoría es y de ahí poder identificar. Ya van a ver cómo. ¿Quiénes tributan el impuesto a la ganancia? En cuanto a los sujetos, nosotros vamos a tener 2 sujetos que tributan el impuesto a la ganancia, que son residentes del país, ¿vieron? Y acá, ya vamos a volver sobre todo eso, y residentes del exterior. O sea que tenemos por un lado el residente del país y por otro lado el residente del exterior. ¿Cómo tributan eso? Porque nosotros, los que estudiaron conmigo y seguramente ustedes, los que estudiaron solo o con otros chicos para rendir los parciales, si ustedes hacen memoria, yo a los míos les expliqué a los que estudian conmigo, los otros chicos les voy a hacer memoria para que se den cuenta, que ustedes lo único que estudiaron fue cómo liquidaba el residente del país. ¿Se acuerdan cómo eran los ejercicios? Por ejemplo, decía persona humana,
Juancito es odontólogo, se dedica a tal cosa, alquila un inmueble, y bueno, yo ahí resolvía. Pero se sobreentendía que era residente del país. O nos decía la sociedad anónima, realice la liquidación o la determinación del impuesto a la ganancia de Pirulito S.A. Y nos decía, pero siempre era residente del país. Ahora, en el final, se agrega que ustedes conozcan sobre residentes del exterior. Por eso acá nosotros tenemos en esta primera clase, para que nos ubiquemos ya entonces que vamos a tener que conocerlo al residente del exterior. Entonces primero vamos a ver lo de residente del país, después los residentes del exterior y vamos a llegar, les muestro el final para que lo vean, a la interpretación de este cuadrito que está acá. Fíjense, entonces, ¿qué tipo de residentes tenemos nosotros? Residentes, no le dicen ellos no residentes, le dicen, corrijamos esto, esto es del módulo residente del exterior. Perfecto. Bien. Entonces tenemos que el residente del país aplica la teoría de la renta mundial. ¿Qué significa eso? Que todas las ganancias que obtenga, que sean grabadas en el país y en el exterior, van a estar grabadas. Por eso se llama teoría de la renta mundial. En cambio, el residente del exterior, no, el residente del exterior va a aplicar la teoría de la fuente. O sea, le van a decir, che, ¿de dónde sos vos? No, yo soy de Italia. Ajá. ¿Y dónde obtuviste ganancia? En Argentina y en Italia. Bueno, entonces vos vas a tener que pagar impuestos a la ganancia por la ganancia que obtuviste en la Argentina. ¿Por qué? Porque quiere decir, la teoría de la fuente, ¿qué significa entonces? Que solo, ya vamos a ver el desarrollo por supuesto, solo tributa por lo generado en fuente argentina, o sea, acá en el país. Lo que él obtenga de afuera no va a tener que pagar nada. O sea, si tiene un inmueble en el exterior, y está bien, me alegro por él, pero acá no va a poder pagar nada. Pero si él tiene acá en la Argentina, supongamos, el italiano se compró 2 inmuebles y los alquiló, va a tener que tributar por esos 2 inmuebles. Ahora, si yo soy argentino y obtuve ganancia en el exterior, iba a tener que pagar lo mismo, impuesto a las ganancias. Yo me acuerdo el caso les cuento el ejemplo, así se les queda claro, de ese que salió campeón de taekwondo, no sé dónde, y había ganado una buena cantidad de dólares y no lo quería traer al país porque tenía que pagar impuestos. Pero no importa si no lo trae al país, ya acá en el país sabían que había ganado y tienen que pagar el impuesto a la ganancia. ¿Por qué? Porque se aplica la teoría de la renta mundial. Yo pago por la ganancia que obtenga acá en Argentina como para que obtenga en otro país. Bien, esa es la gran diferencia entre el residente del país y el residente del exterior. Entonces ahora nosotros vamos a ver cómo se llega a este cuadro. Volvemos hacia arriba. Cualquier cosa que me quieran preguntar, me preguntan, no hay ningún problema. Si algo no se entiende, yo le explico de otra manera. Bien, entonces ahora vamos a los sujetos. Resulta que decimos, bueno, che, y esta es una pregunta de examen. Normalmente, por ejemplo, hay las chicas que son que sí o sí rinden con Ale porque ellas eran de presencial. ¿Quiénes son los residentes del país? Y esta pregunta, al resto, los chicos de distancia, se la pueden hacer tanto en impuesto a la ganancia o en impuesto a los bienes personales. Recuerden que ustedes rinden en esta primera tanda los impuestos anuales. Los impuestos anuales son dos: impuesto a la ganancia, impuesto a los bienes personales. Antes, también se han salvado de eso porque los 99, no sé, había otro impuesto más que se llamaba impuesto a la ganancia mínima presunta. Ese ya desapareció. Bien, entonces vamos a las personas humanas. ¿Quiénes son residentes del país? Fíjense, dice, la persona humana de nacionalidad argentina. Después tenemos la persona humana de nacionalidad extranjera que hayan obtenido su residencia permanente en el país. Y acá aparece una palabrita que ahora la vamos a explicar un poquito mejor, que son las sucesiones indivisas. Esto que está ahí. Entonces a la sucesión indivisa le vamos a poner acá, resalta un poquito. Ahí está. Bueno, y ya vamos a ver qué pasa con la sucesión indivisa. Ahora lo analizamos. Pero vamos primero, quiénes son y esas cosas. Vamos primero acá. Entonces, la persona humana de nacionalidad argentina, nativa o naturalizada. Esa es una pregunta. Y ahí nomás viene la otra pregunta.
Dice, bueno, a ver, hable, ustedes cuando si el enunciado le diría, desarrolle persona residente del país, van a tener que poner, yo se lo resumí, por supuesto, porque este es más largo, van a tener que contestar en la misma, si es oral seguro le van a preguntar, pero si es escrito, ustedes tienen que poner cuándo pierde la condición de residente. O sea, nosotros, por ejemplo, nativa o naturalizada en la Argentina, ¿cuándo perdemos la condición de residente? Dice, al adquirir la condición de residente permanente en el exterior, esa es la más común, porque, bueno, me voy de la Argentina, me fui a vivir en Uruguay, consigo la residencia de Uruguay. Perfecto. Y este es un poquito, a ver si la entendemos, si no me dicen, yo se la explico. Por haber estado fuera del país en forma continuada por un periodo de 12 meses. Si yo estoy 12 meses fuera del país, ya me van a considerar que soy residente del exterior. Pero miren lo que dice acá. Salvo que estuvieran durante ese periodo más de 90 días en forma consecutiva o no consecutiva en el país. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, es lo que hacen a veces los tenistas. Los tenistas, para no perder la residencia en el país, se van por y vuelven a la Argentina. Supongamos, no sé, tienen un torneo enero, febrero, marzo. Y en abril bien quedan 20 días, porque no hay torneo en abril. Después se van, vuelven así. O sea, durante el año ellos, para no perder la residencia en el país, tienen que estar 90 días. Por eso dicen, ¿forma consecutiva o no? La cuestión es que yo, entre el 1 de enero, soy residente en la Argentina, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, si yo viajo mucho al exterior, tengo que sumar 90 días en el país para no perder la condición de residente. Si no, la pierdo. Si no, ¿se entiende? Bien, después dice, las personas humanas de nacionalidad extranjera que hayan obtenido su residencia permanente en el país o que sin haberla obtenido hayan permanecido el mismo durante un periodo de 12 meses. Por ejemplo, a los profesores, por ahí le preguntan a ustedes cómo tributa la persona del exterior. Y yo ahí tengo que decir, si la persona del exterior va a tributar como argentino, se va a tener que presentar declaración jurada de impuesto a la ganancia si está en la Argentina durante un periodo de 12 meses o más. No es lo mismo residente del exterior que persona del exterior, recuerda. Por ejemplo, acá en Salta hay mucha gente que vieron como estamos cerca de la frontera boliviana, que viene de Bolivia y bueno, y pone una verdulería, supongamos. Y vive en la Argentina hace 2 años. Y ya pasados los 12 meses, residente del país tiene que pagar impuestos a la ganancia, impuestos a los bienes personales, todo. Porque ya se lo considera residente acá en el país. Bien, entonces tenemos dos situaciones en las que estamos frente a un residente del país. Y esto lo aumenté, esto que dice, ustedes cuando lean por ahí en mis apuntes que dice nota, es un agregado. No he visto yo que lo pregunten, pero tampoco, no sé en el oral. Y sí, pero también se lo puede aumentar en la respuesta y queda más completa, ¿me entienden? Dice, en A y B, o sea, tanto en el caso de las personas residentes del país como las personas nacionales extranjeras, que vienen acá o que se van, de cuando pierdo, cuando la obtengo, causará efecto, o sea, la nueva condición sea residente o ya del país o residente del exterior, a partir de la iniciación del mes inmediato subsiguiente. Miren cómo muchas veces la forma de escribir es lo que dificulta. Por eso le puse el ejemplo. Yo cuando le pongo un ejemplo, porque los términos técnicos se complican un poquito, también puedo explicar directamente con el ejemplo. Todos los profesores en esta materia aceptan si ustedes explican la pregunta teórica con un ejemplo. Entonces, la adquisición de la nueva condición causará efecto a partir de la iniciación del mes inmediato subsiguiente a aquel en que se hubiera obtenido el cambio de residencia. Ahí le puse el ejemplo. Si yo pierdo la residencia en octubre, comienza a regir la nueva residencia a partir de noviembre. Por ejemplo, ustedes se le cumplieron los 12 meses en el exterior, ahora en junio. Entonces en julio comienza a ser residente del exterior. Al revés, están en la Argentina desde hace 12 meses, en junio, al mes siguiente, en julio. O sea, se cumple la fecha al mes siguiente. Bien, entonces ahí tenemos dos de los residentes más común, la persona humana nacional argentina, que decíamos cuando pierden, y la persona de nacionalidad extranjera que hayan venido al país. Bien.
Y después tenemos la asociación indivisa. La asociación indivisa, acá le voy a poner entre paréntesis, por si no lo saben, si lo saben, lo reafirman, son los herederos del contribuyente. Y nosotros acá vamos incorporando varios términos técnicos que son específicos de la materia. Y bueno, hay que leer, y la lectura nos permite por ahí también mejorar el vocabulario, así que está bueno. La asociación de divisas son los herederos del contribuyente, en la que el causante, o sea, el contribuyente cuando muere se lo llama causante. A la fecha de fallecimiento revistiera la condición de residente en el país, de acuerdo con la disposición de la normativa. O sea, cualquiera de los dos anteriores, residente del país, nativo, naturalizado, o residente del exterior, que ya se lo considera residente del país, si cuando muere tiene esa condición en la Argentina, la asociación de divisa es residente del país. Y dice otro contribuyente incluido por la normativa: sociedad de capital, explotaciones personales, asociaciones y fundaciones, establecimiento estable. Bien, acá tenemos para aprender dos conceptitos. Normalmente las preguntas que le van a hacer a ustedes de las sociedades de capital son de dos sociedades, la SA y la SRL. Las formas de contestar son las mismas, por ahí los términos son diferentes. Supongamos al director de una SA se lo llama director. Y al que dirige la SA se llama director, honorario director, que es una pregunta muy común, y al que dirige la SRL se le llama socio gerente. La SA se reúne en asamblea, la SRL hace una reunión de socios, pero todo lo que leamos nosotros de director o que leamos de asamblea se va a aplicar al socio gerente de la SRL o a la reunión de socios de la SRL. Explotaciones impersonales, asociaciones y fundaciones, establecimiento estable. Y este por ahí tampoco yo he hablado nunca de en los parciales porque no hace falta. Yo, como digo, siempre trato de enseñarle según el objetivo. El objetivo a pruebas parciales, y para pruebas parciales no me hace falta pero para pruebas finales sí me hace falta. Acá aparece un concepto. ¿Qué son los establecimientos estables? Los tenemos más abajo. A ver, esperen. Que bueno, se me empacó la compuesta. Ya les muestro qué son los establecimientos estables. Profesor, después no puede repetir lo de las sociedades de capital. Sí, ya te lo repito, ahí nomás, enseguida, ya no. Bueno, Te comento, las sociedades de capital son dos, mientras tanto voy buscando esto. Una sociedad, la sociedad de capital sobre la que a vos te van a hacer preguntas, no es que sean las dos únicas, está la sociedad comandita por acciones, hay más sociedades, pero a ustedes se van a enfocar en dos sociedades de capital. La sociedad anónima, que es la sociedad de capital por excelencia, y la SRL, que es un invento argentino, que es la sociedad, que si bien es una sociedad de personas, porque la SRL está dividida en cuotas y las cuotas pertenecen a los socios, se la considera desde el punto de vista impositivo sociedad de capital. Entonces, las sociedades de capital que tributan en cabeza propia, se presentan en declaración jurada a nombre de ellos, son la SA y la SRL. ¿Ahí está bien? sí. Gracias. Bien, cualquier cosa, pregunta. Y acá está, miren, la definición de establecimiento permanente, que también se lo llama, como les puse arriba, por la duda, puede ser cualquiera de los dos nombres, establecimiento estable, el nombre medio. Bueno, significa un lugar fijo de negocio mediante el cual un sujeto del exterior realiza toda o parte de su actividad. Eso es un establecimiento estable. Sería principalmente, bueno, aquí después lo vamos a leer, tiene varios, pero más que nada el establecimiento permanente o establecimiento estable es donde funciona el negocio que es de un residente del exterior. Por ejemplo, el ACBC o el Banco Francés, que son de capitales extranjeros. Bueno, el establecimiento estable sería en la ciudad donde ustedes viven, si es que llega a haber una sucursal de este banco, ese sería un establecimiento estable. Entonces, eso también, y como el ACBC, la sucursal de la Argentina va a tener que tributar, ya vamos a ver cómo, va a tener que tributar como residente del país, porque ya hace mucho que está acá. O McDonald's en la Argentina, nosotros sabemos que el McDonald's
el fuerte, digamos, el dueño de McDonald's está en Estados Unidos, pero el McDonald's de la Argentina, en todas las provincias, está de hace un montón. Entonces ellos son establecimientos estables y se los considera residentes del país. Por eso, como están constituidos en el país, van a tener que presentar declaración jurada. Ya vamos a ver cómo. Bien, ve, ahí viene, entonces ahí tenemos el detalle de los 4 distintas personas que se consideran residentes del país. Entonces, ya sabemos, son las personas humanas de nacionalidad argentina, la persona humana de nacionalidad extranjera que ha tenido su residencia en el país, la asociación indivisa siempre que el causante, que dijimos que al contribuyente cuando muere se le llama causante, a la fecha de fallecimiento esté la residente del país, y otros contribuyentes que estén constituidos en el país, como la sociedad de capital, el establecimiento estable, la explotación impersonal, este otro concepto que también se utiliza mucho. ¿Qué es una explotación unipersonal? Un negocio, o podemos decir un establecimiento comercial, seamos más finos. Un establecimiento, puede decir negocio también, un establecimiento comercial que tiene un solo dueño. Un solo dueño. Eso sería una explotación unipersonal. Bien. Y hay una notita, recuerden las notitas, son como agregados que hago yo. Quien sin haber obtenido residencia permanente del país esté en el mismo por causas que no impliquen intención de permanencia habitual, trabajo, estudio, no serán considerados residentes. Por ejemplo, cuando vieron esto de los embajadores que vienen por ahí de otro país, están trabajando para representando su país en la Argentina, pero ellos no están, no se lo consideran residentes. O por ahí vienen a estudiar, por ejemplo, a La Plata, ahí mostraron el otro día un documento información que había más estudiantes extranjeros que nacionales estudiando en paramédico, pero no es que le quitaban el lugar a los argentinos, sino que no había más estudiantes argentinos, entonces recibían mucho del exterior. Esa gente no se la considera residente. Entonces dice, sí, y ya estamos, entonces ya hemos identificado los residentes. Perfecto. Ahora nos dice, ¿y qué ganancias están alcanzadas para los residentes? Y ahí viene lo que dijimos recién. Ve que ahí empieza a tomar forma el cuadrito que les mostré hace un rato. Los residentes del país van a tributar sobre la totalidad de sus ganancias obtenidas en el país o en el exterior, principio de renta mundial. Normalmente acá le van a hacer una pregunta, que la pregunta es si existen impuestos, si existen pago a cuenta por ganancia del exterior. Yo se la voy a poner acá. La pregunta suele ser así. En bienes personales también, por eso es importante. Bueno, yo desde el primer día, eso ya lo que han venido conmigo ya lo saben, empezamos a ver para el final, ¿no? No es que, pero va una clase, van 2 clases acá, arrancamos porque ustedes la pagan a las clases. Eh, entonces hay que aprovechar el tiempo. A ver, existen pago a cuenta. Yo les quiero, no importa cómo él se los pregunte, pero yo les quiero preguntar, tiene que ser. Esto también es nuevo. Dice, ¿existen pago a cuentas? Esto un poco a los chicos del Ale les tira así, pero se lo explica en otro idioma más o menos. Ale, el profesor de presencial. Dice, ¿existen pago a cuentas generados por el pago de impuesto análogo en el exterior? ¿Qué quiere decir impuesto análogo en el exterior? Que supongamos ustedes tenían un inmueble en Uruguay. Y ese inmueble en Uruguay, ustedes lo destinan a alquiler. Lo alquilan allá. Ustedes son residentes del país. Entonces, tienen que pagar acá en la Argentina por la ganancia que obtienen en el Uruguay. Recuerden que habíamos dicho que se aplicaba el principio de renta mundial. Pero a su vez,
los uruguayos también van a cobrar impuestos a las ganancias. Ese sería el impuesto análogo. O sea, el uruguayo me va a decir, che, vos sos residente de la Argentina, sí, pero está obteniendo ganancia acá en el Uruguay, entonces tenés que pagarme el impuesto. Perfecto, yo le pago el impuesto al uruguayo. Cuando vengo a la Argentina, me cobran de vuelta el impuesto por la ganancia. Te digo, che, pero ¿cómo hacemos? Entonces me dicen, bueno, vos podés restarle a lo que tenés que pagar aquí en la Argentina lo que pagaste en el exterior. Eso sería pago a cuenta por impuestos análogos pagados en el exterior. Y ahora se lo explico, ahí dice técnicamente lo que le acabo de decir. Dice, sumas efectivamente abonadas por gravámenes análogos, recuerden, yo pagué ganancia en Uruguay, sobre su actividad en el extranjero, podrán computarse como pago a cuenta, disminuyendo el impuesto determinado. Hasta ahí, entonces, ¿existe pago a cuenta generado por el pago de impuestos análogos en el exterior? Esa era la preguntita que está acá. También la vamos a marcar para que la quede mejor. Y acá estaría la respuesta. Suma es sí, sí, pongámosle acá. Contestemos que sí. Bien. Pago por impuestos análogos pagado en el exterior. Suma efectiva, o sea, yo pagué un gravamen en el exterior, análogo quiere decir un impuesto parecido al que me cobran aquí. Entonces, yo ese impuesto lo puedo computar como pago a cuenta. Me traigo el recibito y lo puedo computar. Pero, fíjense, esta es la parte que ellos no se pueden olvidar de decirla. Ya les voy a hacer un ejemplo con números, si quieren, ahí abajo, para que, no si quieren, si lo voy a hacer para que lo entiendan mejor. Este vamos a poner grisecito. Miren lo que dice acá. Dice, existe un límite relacionado con la deducción de ese pago en el exterior. Acá me falta un L. Este lo hice hoy. Es el incremento de la obligación fiscal que debe cumplir el contribuyente originada por la incorporación de la ganancia obtenida en el exterior. Ahí parece chino básico ahora con ejemplo, pero hay que decirlo así. Entonces existe un límite. Es el incremento de la obligación fiscal que debe cumplir el contribuyente, originado por la incorporación de la ganancia obtenida en el exterior. Vemos el ejemplo. Esto nos sirve también para bienes personales. Acá yo le aumento a ustedes, por eso es que yo les decía que no se los paso porque lo voy modificando. Ponemos el ejemplo. Supongamos que el impuesto determinado, esto se hace así, se saca un impuesto determinado por ganancias argentinas, por ganancias en el país, sí. Impuesto determinado por ganancias en el país, supongamos que nos da, vamos a poner números chiquitos, peso 18.000. Bien. Y después tenemos impuesto determinado por ganancias en el exterior, ponemos que sea 3.000. Bien. Y ahora vamos a poner acá, impuesto pagado, impuesto análogo, pagado en el exterior, y ahí le voy a poner dos ejemplitos. Pagado en el exterior, ponemos a peso 2.000. En ese caso, deduzco los 2.000. Epa, arriba no. Deduzco los 2.000. Uy, se me va el otro. Esperen, ¿cómo es así? Yo quiero ponerlo acá. Pongamos un puntito. B, 4.000. Y ahí deduzco
Ahí está, perfecto. Deduzco los 3.000. Deduzco 3.000. ¿Por qué deduzco 3.000? Porque él dice, fíjense en cómo decía acá, existe un límite, es el incremento de la obligación fiscal que debe cumplir el contribuyente, originada por la incorporación de la ganancia obtenida en el exterior. O sea, este contribuyente, por la ganancia que obtuvo en el exterior, tiene que pagar 3.000 pesos. Entonces, puede deducir hasta 3.000 pesos. Eso significa, acá lo ponemos así, puede deducir de lo pagado en el exterior esos 3.000. Por eso en los dos ejemplos yo le puse, si el inmueble análogo que pagó en el exterior es 2.000, deduce los 2.000. Pero si paga 4.000, deduce 3.000. ¿Sí se entiende? Si no me dicen. Si alguien quiere preguntar algo, pregunte. ¿Los 3.000 serían por ley? Claro, porque es lo máximo, o sea, vos tomás de referencia lo que vos pagaste acá. Si hubiese pagado 5, o sea, el valor que te corresponde pagar en el país por la ganancia que tuviste en el exterior, ese es tu límite. Más de eso no podés deducir. Por ejemplo, ustedes lo pueden decir a eso de dos maneras. Pueden decir, existe un límite relacionado con la deducción de este pago en el exterior, es el incremento de la obligación fiscal que debe cumplir el contribuyente originada por la incorporación de la ganancia en el exterior. Y si no, puede decir, existe un pago análogo que es el impuesto que yo pagué en el exterior, pero tiene un límite. Por ejemplo, y ahí le doy este ejemplo. Con este ejemplo también lo pueden decir, está perfecto. Existe un límite, y ahí dicen ustedes, el límite, ahí lo ponemos así, el límite es que, por ejemplo, dicen ustedes, yo tengo un impuesto determinado por la ganancia del país, 18.000, y un impuesto determinado por la ganancia del exterior, 3.000. Entonces puedo deducir por lo pagado en el exterior hasta 3.000. Y ya está dicho de otra manera, y está bien también. Profe, o sea que lo que sea el impuesto determinado por la ganancia en el exterior representa el límite. Perfecto, ahí también lo puede decir así. Ajá, bien. Entonces, si yo pagué de más en el exterior, deduzco hasta ese límite. Si pagué de menos, deduzco todo. Y si pagué de más, el resto lo pierdo, ¿eh? No se usa para el año siguiente. Por ejemplo, acá, en los ejemplos que yo le puse, eh, por ejemplo, que dice acá que paga, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá yo deduzco 2.000, está bien, pero de acá pago 4.000, deduzco 3.000 y los otros 1.000 los pierdo. No lo. Ahí lo pone así. Los otros, los otros 1.000 se pierden. No es que queda inventariado, me queda un pago a favor, nada, se pierden. Chao, pagaste de más, pues el problema es tuyo. Voy a ir guardando porque hace un rato con la administración no guardé y se me hizo un lío. Ahí está. Bien. Entonces ahí, ¿qué vimos recién? Entonces, ya, todo es de los residentes del país. Sí. Profe, hay una consulta. En el caso de que el impuesto a las ganancias que se tenga que pagar en el país sea menor, por ejemplo, en este caso que el impuesto sea 2.000, Sí, eh, ese sería el límite también, ¿no es cierto? claro, ese. Vos no puedes deducir más de lo que Claro, te corresponde pagar acá en el país. Si te cobraron claro, y más ahí afuera, perderíamos, ajá, perdés ahí, el- claro. Lo ujú. mismo, el mismo análisis que acabamos de hacer, lo vamos a hacer cuando veamos bienes personales. Solo que ahí se hace sobre el total de activos. Ya lo van a hacer, pero ya con este, ya se entiende. Ese pago al algo. ¿Qué pasa con el residente del exterior? Que esto sería lo nuevo para ustedes, totalmente nuevo en el sentido de que no, cuando uno hace práctica no ve nada de esto. ¿Quiénes son residentes del exterior? Y bueno, las personas de nacionalidad extranjera, la persona humana de nacionalidad argentina, que pierden su residencia en el país. Escribí mejor. ¿Cuándo pierden su residencia en el país? Porque está mejor escrito.
porque ya habíamos dicho hace un rato, adquieren la condición permanente de residente permanente de un Estado extranjero o están fuera 12 meses y no han cumplido ese requisito de los 90 días. Esos son los del exterior. El de nacionalidad extranjera o el de nacionalidad argentina, que se ha nacionalizado extranjero o que está fuera del país un periodo de 12 meses o más. Y ahí viene la misma pregunta que hicimos acá. Acá dijimos, ¿qué ganancias están alcanzadas por el residente del país? Y dijimos el principio de renta mundial, toda la ganancia. Y acá dijimos, ¿qué ganancias solo están alcanzadas las ganancias obtenidas por el residente del exterior en el país? Teoría de la fuente. Y esta es otra preguntita que hacen en el examen. ¿Cómo tributa el residente del exterior? Ya nosotros, ¿cómo tributa el del país? Eso no le preguntan, pero presentando la declaración jurada, haciendo la liquidación de impuestos y presentando la declaración jurada. Por eso ustedes cuando rendían el parcial, rendían persona humana y ahí tienen que hacer la ganancia, determinar la ganancia neta imponible, primera categoría, segunda, tercera, cuarta. Y cuando hacía la de la persona jurídica, tenía que tomar el balance histórico contable y hacer los ajustes pertinentes para llegar a determinar el impuesto de la ganancia. Perfecto. Pero ¿cómo tributa el del exterior? Entonces acá está explicadito, ya les muestro. Un poquito más para acá. Entonces, ¿quiénes son los residentes del exterior? Los sujetos del exterior que tengan ganancias de fuente argentina, o sea, el que vive en el exterior. ¿Cómo se determina la ganancia? Fíjense acá. Se determina, esto lo vamos a mejorar. Esto está del módulo, pero lo vamos a mejorar. Sí me gustó yo cuando veo algo que sirve en el módulo. Acá vamos a utilizar esta palabrita. Cuidado acá, porque acá ustedes tienden a equivocarse cuando contestan esto, cuando dice los sujetos del exterior que obtienen ganancia en fuente argentina. ¿Cómo se determina la ganancia? Se determina aplicando una tasa presunta del 35% sobre la base imponible que la ley determina para cada situación contemplada en la normativa. O no es que le aplique un 35% a los ingresos, sino, yo acá le veo, el artículo 97 creo que trae un montón de casos. A ver, yo les cuento así como ejemplo y después lo voy a poner ahí un par de ejemplos. Supongamos, vieron que cuando el Estado trae un cantante, supongamos una vez creo que lo trajo a Plácido Domingo, no sé, y justo había huelga, no sé, salió para el día, como las cosas que hace el Estado, no importa quién gobierne, son muy, bueno, no digo nada. Bueno, la cuestión es que el Estado lo trae. Y el impuesto a la ganancia que tiene que pagar ese cantante que trae el Estado, se aplica esta presunta se llama porque la ley lo establece. No hay un fundamento. La ley presume, quiere decir que la ley considera que eso es lo adecuado. Entonces, se aplicaba un 35% sobre el 35% de lo que cobra el Plácido Domingo este. Supongamos que él cobraba 1.000.000, le aplicaban el impuesto, o sea, se determinaba la ganancia sujeta a impuesto. Esto sería cómo se determina el impuesto a la ganancia. A ver, que yo acá le corté. ¿Cómo se determina la ganancia? La ganancia grabada sería. ¿Cómo se determina la ganancia grabada? No es la ganancia, no. Se determina. Está mal eso. Miren, si me fijo, ese lo saqué del módulo, pero ahí, ¿cómo se determina? El impuesto. Miren, está mal escrito en el módulo. Ahora sí, porque es el impuesto. Bien, ¿cómo se determina el impuesto a la ganancia?
aplicando una tasa presuntiva del 35% sobre la base imponible que la ley determine para cada situación. Por ejemplo, en el caso del cantante este que lo había traído el Estado, si él cobraba 1.000.000, le iban a aplicar el 35% al 35% de lo que cobró. Sería 35% a 350.000. En cambio, si por ejemplo cualquiera de ustedes decide traer un cantante del exterior a la Argentina como empresario independiente, la tasa del 25 se aplica sobre el 70% de lo que cobró. Supongamos que cobró 1.000.000 y ustedes han traído un cantante, uno de cumbia, de afuera, 70%, o sea, el impuesto se va a calcular sobre 700.000. Pero yo le voy a poner un ejemplo que es, si se alquilan bienes de uso, bienes muebles. Este ejemplo, por si acaso, muebles, tengan un hito. Nunca le pide que lo sepan, si solo que sepan cómo se determina el impuesto a la ganancia en el caso de residente del exterior. Y ahí decimos que se determina aplicando la tasa presunta sobre la base imponible que la ley determina para cada situación. Y acá ponemos un puntito y vamos a poner ejemplo. Ejemplo. Si se alquilan bienes muebles, el 35% se aplica sobre el 60% del ingreso. Si se entiende, supongamos que ustedes alquilaron, están en el exterior y se dedican a alquilar maquinaria agrícola y cobraron, en el año cobraron 10 millones. Entonces van a tomar el 60%, o sea, 6 millones, y a ese 60% le van a aplicar el 35% y ese es el impuesto. Y la otra pregunta que le hacen es, ¿cómo se paga? El sujeto del país que realiza el pago debe actuar como agente de retención del impuesto. Pues porque recuerden que el beneficiario del exterior no presenta declaración jurada. Declaración jurada de ganancias presenta el residente del país. Entonces, el sujeto del país que realiza el pago tiene que actuar como agente de retención. La retención, y aquí aparece otro concepto que creo que no lo han visto, no sé ustedes. La retención dice, tiene el carácter de pago único y definitivo. ¿Qué significa pago único y definitivo? Que, pongamos así, lo copiemos, y se lo voy a poner abajo a la explicación para que no esté todo muy amontonado. Y aquí hay dos tipos de retenciones. Ya que estamos, pongamos acá. Expliquemos eso, vamos así, vamos incorporando conceptos. Toda la clase, escuchen bien, toda la clase hasta la última, ustedes van a aprender cosas. Así es el tema de este impuesto a las ganancias. Entonces, por eso también se dificulta de que haya competencia en esto de preparar impuestos porque viven cambiando. La retención, entonces, de pago Profe, único, sí, le hago una consulta. Ahí en el punto anterior, cuando sí, dice que cómo se determina el impuesto a las ganancias, ¿hay sí, una tabla donde nos dice a nosotros el porcentaje o a todos claro, le el vamos a tener que artículo. retirar el... No, siempre el ¿Eh? 36, hay un artículo de la ley, creo que es el Sí. 97, que te detalla sobre qué porcentaje de los ingresos tenés que aplicar el 35%. Ah, está bien. Yo le puse ahí un ejemplo porque no les piden a ellos que sepan todos los casos, pero el ejemplito Ah, uno listo. sencillo para que se acuerden del alquiler de bienes muebles. Después te acuerdas que te Sí. dije del cantante que trae el Estado, siempre se aplica el 35, pero lo que va cambiando es sobre qué porcentaje del ingreso. Si, por ejemplo, supongamos que vos te traes ¿de dónde vivo, Marisa? ¿Dónde? En Comodoro Rivadavia, en la Patagonia. Bueno, en Comodoro Rivadavia. Por ejemplo, supongamos que vos llevó un cantante a Comodoro Rivadavia. Entonces, de lo que vos le pagué al cantante,
va a tener que calcular el 35% sobre el 70%. Acá en el caso de bienes muebles, sobre el 60%. Ah, está bien. Y ese impuesto, vos se lo retenés al cantante y lo tenés que depositar. Porque el cantante no paga acá no presenta declaración jurada. Por eso dice acá, el sujeto del país, que en este caso sería vos, realiza el pago, debe actuar como agente de retención. O sea, le retenés esa plata. Pero normalmente lo que hace el que viene del exterior, arregla, en este caso con Marisa, supongamos, que la persona del país se va a hacer cargo del pago de ese impuesto, aparte, digamos. Pero en realidad lo que la ley dice es que hay que hacer una retención de pago único y definitivo. Y ahora lo vemos. La retención de pago único y definitivo significa que con lo abonado se cumple con la obligación fiscal. O sea, ahí ya no le debemos nada al fisco. Eso significa retención de pago único y definitivo. Y la retención de pago a cuenta de la otra, o sea, hay dos clases de retenciones. Esta es la que nosotros veíamos en la parte práctica, la retención de pago a cuenta. ¿Sí? Significa que se ha generado para el contribuyente un crédito que podrá deducirlo del impuesto determinado para el periodo. Por eso, recuerden lo que estábamos cursando ahora y capaz que los otros chicos lo voy a hacer acordar, por eso es que cuando a nosotros nos dan nos daban los anticipos y las retenciones, yo a las retenciones las restaba al último, porque se consideraban retenciones de pago a cuenta, porque las retenciones por pago único y definitivo solo se presentan con los residentes del exterior. Pues yo le decía a ustedes, los anticipos y retenciones ustedes retiraron al último. No le explicaba todo esto porque para el parcial no hacía falta conocer estos conceptos. Entonces ya sabemos que las retenciones son de dos tipos, la que tiene un carácter pago único y definitivo, quiere decir que yo le abono eso al Estado y chao, no le debo más. En cambio, la retención de pago a cuenta significa que yo tengo un crédito, o sea, me cobraron 10.000 pesos a cuenta del impuesto que después tengo que pagar. Por eso es un crédito en uno y el otro se cumple con la obligación fiscal. Bien. Entonces ahí viene nuestro cuadrito, o sea, todo lo que desarrollamos para llegar a esto, que ya sabemos entonces, el residente aplica la teoría de la renta mundial, la ganancia fuente argentina está grabada, la ganancia fuente extranjera está grabada, y pueden generar un pago a cuenta por impuestos análogos. Ahí está. Ahí lo tenemos completo. Bien. ¿Cuándo se pierde la residencia? Cuando no se pierde, dijimos que era cuando está por la zona de trabajo o estudio, no se pierde la residencia. Ya sea que del país se va afuera o que viene del exterior de acá, no pierde. Y ahora le voy a mostrar esto que se llama un esquema general. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que había dos tipos de sujetos? Vamos a echar un poquito para que entre más prolijo. Ahí está. Profe, ¿Sí? ¿la residencia no se pierde en caso de trabajo o porque se vaya a estudiar, aunque pasen los 12 meses, digamos? Claro, claro. O ya sea, o sea, un residente del país que se va afuera por la zona de trabajo, por estudio, no pierde la residencia. Y un residente del Ok. exterior que viene a la Argentina tampoco pierde la residencia de ese país del exterior en el que él vive. Bien, bien, gracias. Perfecto, no hay problema.
pregunten. La pregunta de uno de ustedes siempre sirve para los demás, por eso hay que preguntar. Entonces, recuerden, acá hay un esquema general de todo lo que hay que estudiar relacionado con lo que sería la persona jurídica y la persona humana. Fíjense, sujeto. Sujeto no, acá tenemos, dice, sujeto no empresa. Y nos dice que los sujetos no empresas son la persona humana y la asociación indivisa. Bien. Ya vimos que las personas humanas son los contribuyentes, son personas humanas, valga la redundancia, y la asociación indivisa son los herederos del contribuyente cuando muere y se convierte en causante. Bien. Entonces, la persona humana, cuando nosotros vayamos a ver, vamos a tener que diferenciar que esa persona humana tiene dos tipos de renta. Las rentas generales, que nosotros las vamos a llamar rentas generales, le vamos a meter, bueno, ya dice también, rentas generales. ¿Quiénes están acá? La vamos a nombrar. La de primera, que eso vamos a ver mañana. Primera, ahora las nombramos. La de segunda, la de tercera y la de cuarta. Esas son las ganancias de la persona humana que se llaman rentas generales. Y la renta específica que se llama renta cedular. Estas son la renta cedular. Ahí tenemos el tipo de ganancia. Pongámoslo bajito sobre. Bien. Entonces, las rentas generales, que son las bueno, les decía yo a los chicos que las rentas generales son aquellas rentas las que toman el examen generalmente, y después tenemos la renta cedular, que sería renta específica. Bien. Y acá, ¿a quién tenemos? ¿Qué teoría se aplica acá? La teoría de la fuente, ya vamos a ver. Esta teoría es la que sirve para identificar las ganancias. Cuando una ganancia está grabada o cuando no. Y acá tenemos una excepción a la teoría de la fuente, ya le voy a explicar todo eso. Pero tienen que, a ver, aquí hay un impuesto personal, admite deducciones, es un impuesto global. ¿Por qué se llama global? Porque estas ganancias yo las junto a todas, una vez que las determino, las identifico, y le aplico una sola alícuota a todas. Esa alícuota va del 5 al 35% y está desarrollada en el artículo 94. Es un impuesto progresivo. ¿Por qué? Porque el impuesto está condicionado a la base imponible. A mayor base, mayor impuesto. O sea, si yo tengo una ganancia de 10 millones, voy a pagar más impuestos que uno que tiene una ganancia de 3 millones. Por eso se llama que es un impuesto progresivo. En cambio, el de la renta cedular, donde tenemos dividendos y utilidades, venta de acciones, títulos y valores, y acá yo le voy a aclarar bien, venta de inmuebles, destino, no casa habitación, vamos a poner bien las cosas, esto está sacado también de ahí, pero es todo incompleto, esto de los profes también, pues yo lo tomo y después lo vamos mejorando. Entonces, fíjense la renta cedular. ¿Hay preguntas? Sí, esto más lo toman en los finales que en los parciales. Renta cedular. La renta cedular es una renta que se llama así porque yo no la incluyo acá y no cumple con un impuesto global, sino con un impuesto cedular. O sea, tiene un impuesto diferente. Y solamente son 13 rentas cedulares. 1, 2 y 3, que yo se lo escribí ahí mejor. A ver. Entonces tenemos los dividendos y utilidades que percibe ¿quién? La persona humana, recuerden. Ya dijimos que si lo percibe una sociedad era no computable. No tenía que pagar nada. La venta de acciones, no hay título. Pongamos acciones para no confundir. Venta de acciones nada más. Cuando no cotizan en bolsa. O sea, no aparecen en la bolsa de valores, sino que son acciones
una sociedad anónima común. Y la venta de inmueble dice destino no casa habitación. ¿Qué significa que el destino es no casa habitación? Quiere decir que yo lo compré, lo estoy vendiendo al inmueble, pero lo destiné a un comercio, o lo destiné a alquileres, o lo compré porque el vecino estaba apurado y bueno, lo compré como inversión. Entonces, si yo lo vendo al inmueble eso, y lo adquirí después del 1 del 1 del 18, ahí va a estar grabado. Si yo lo adquirí antes del 1 del 1 del 18, no va a estar grabado. Ya lo vamos a ampliar, solo es una presentación esto. Ya vamos a ver por qué también es una excepción. El impuesto es cedular. ¿Por qué? Porque tiene, de acuerdo al tipo de ganancia, tiene una propia tasa que es diferente a la tasa esta global. En cambio, estas 4 ganancias tienen la misma tasa. En cambio, los dividendos y utilidades, retención de pago único, de 7%, pago único y definitivo. O sea que la sociedad, cuando me paga a mí como persona humana los dividendos, me retiene el 7%, y con eso queda cumplida mi obligación ante el fisco. Y acá dice, venta de acciones e inmuebles, cuando está grabado, tiene la tasa del 15%. ¿Ven? Son cedulares. O sea, cédula quiere decir que esa actividad solamente tiene esa tasa. Las otras actividades tienen otra tasa que sería las rentas generales. Por ejemplo, en los exámenes suelen preguntarle que ustedes den ejemplo de renta alcanzada por el impuesto global y renta alcanzada por el impuesto cedular. Bueno, espera un segundito, yo voy a tomar un poco de agua y vuelvo. Ahí está con ustedes, un segundito nada más. Bien, ya estoy de vuelta. Bueno, vamos bajando. Entonces, ese es uno, que lo que yo le había explicado a ustedes, uno de los que tributa sería la persona humana. Nosotros tenemos que manejar todo esto, cómo se hace, cuáles son, qué significa esto. Eso es para que nos ubiquemos sobre lo que vamos a estudiar de la persona humana. Y acá tenemos lo que vamos a estudiar de la persona jurídica. Donde tenemos las empresas. Dentro de las empresas hay que hacer una diferencia entre las sociedades simples, la sociedad colectiva, la sociedad de capital e industria. Normalmente las preguntas más se relacionan con esta. Tenemos la empresa unipersonal y después tenemos las empresas que están las SA, la SRL. Yo le había comentado la sociedad en comandita por acción, en comandita simple, las asociaciones civiles, las fundaciones. Esto es una pregunta que por ahí suelen hacer y ustedes también se confunden porque nosotros tenemos en nuestra mente, pasa, la ventaja de, hay cosas que yo les puedo decir y que sé que ustedes se pueden equivocar, porque yo esta la estudié solo, digamos, en mi casa, los chicos me pasaron los apuntes y la fui estudiando. Yo soy licenciado en administración, no había visto nunca esto. Y bueno, al estudiarlo solo, yo también me equivocaba en algunas cuestiones, y eso me permite saber, bueno, después con el correr de los años, por supuesto, esto fue hace como, yo empecé hace como 15 años con esto, descubrir cuáles son las fallas comunes. Por ejemplo, a esto le gusta preguntar si las asociaciones civiles y fundaciones, una fundación, por ejemplo, paga impuestos a las ganancias. Y resulta que la fundación, si es que no ha sido aprobada por la AFIP, porque no todas las fundaciones están exentas del pago de impuestos a las ganancias, que por eso es lo que uno cree normalmente, pero no es así, porque hay fundaciones que no han cumplido con los requisitos que le exige AFIP, que ya vamos a ver cuáles son esos requisitos. Entonces esa fundación tiene que tributar el impuesto a las ganancias. Por eso dice,
asociaciones civiles y fundaciones sin tratamiento previsto en esta ley, o sea, sin que la ley las considere exentas. Y esas fundaciones, la pregunta que le hacen a ustedes en el examen, es si la fundación esa tiene que tributar, ¿cómo tributa? Y esa fundación tributa como una SA o una SRL, en cabeza propia, o sea, tiene que presentar una declaración jurada a nombre de la fundación. ¿Ve? Por eso dice acá, la fundación, sin tratamiento previsto en la ley, paga, ven que está dentro del grupo de la SA y de la SRL. Y acá viene la otra que parece esto, que es el tema de los fideicomisos y los fondos comunes de inversión. Esto, yo le doy a ustedes la única pregunta, no tenemos que saber sobre el fideicomiso, no tenemos que saber sobre el fondo común de inversión, cuándo se usa, nada. Simplemente lo único que hay que saber es cuándo está grabado el fideicomiso, cuándo está grabado el fondo común de inversión y quién tributa. Eso te lo doy yo una pequeña explicación y con eso zafamos el tema de fideicomiso y fondo común de inversión. Bueno, y esta gente que está acá, estas sociedades, son las personas jurídicas que van a tributar en cabeza propia a una alícuota progresiva. ¿Qué quiere decir en cabeza propia? Ya lo nombré varias veces, acá vamos a poner alícuota, y acá yo le voy a poner que tributan en cabeza propia. Así se tiene que decir, sí, así se tiene que decir. ¿Qué significa? Dos puntos, coma, pongamos. Bueno, y coma y dos puntos. Tributan o presentan, vamos a poner así, presentan una declaración jurada a nombre de la persona jurídica que corresponda. Por ejemplo, yo me gusta utilizar los nombres de la empresa porque ustedes lo entienden mejor. Por ejemplo, supongamos BEA. Entonces BEA, como es una sociedad anónima, creo yo, tributa, presenta una declaración jurada a nombre de BEA. Eso quiere decir que tributa en cabeza propia. Presenta una declaración jurada a nombre de la persona jurídica que corresponda. La fundación Sudor y Lágrimas no fue declarada exenta. Entonces presenta una declaración jurada a nombre de Fundación Sudor y Lágrimas. En cambio, fíjese las personas, la de tercera, las personas jurídicas que están acá arriba. ¿Qué pasa acá? Dice, sociedades simples, sociedades colectivas, sociedad de capital e industria, y la empresa unipersonal, esa no, esta la vamos a poner de otro color. Todas las que estén de verdecito, no, es esa, no tributan en cabeza propia. Esas no. Entonces le ponemos verdecito esta. Ahí está. ¿Cómo es, che? ¿Cómo tributan esta? Dice, ustedes van a la FIA y dice, sí, ¿cómo tributo? Tengo una tienda de ropa y yo soy el único dueño. Ajá, ¿y qué quiere saber? ¿Cómo pago impuestos a la ganancia? Entonces miren lo que dice acá. La tienda de ropa, tributan en cabeza del titular. O sea, la persona humana dueña de la explotación impersonal la va a incorporar esa ganancia en su propia declaración jurada. Ya vamos a ver qué ganancia tercera categoría. Pero si yo tengo, por ejemplo, tienda de ropa, la opción, y soy el único dueño, yo no presento una declaración jurada a nombre de la tienda de ropa, la opción, sino que yo a la ganancia que tuve en esa empresa la voy a poner como ganancia de tercera categoría. Por eso dice, tributa en la cabeza del titular. O sea, el titular presenta la declaración jurada. Acá se lo voy a poner. Igual yo se lo voy a recordar cuando veamos la muchacha. Incorpora la ganancia
Ya cuando termine me pueden preguntar aquí. O sea que él incorpora esa ganancia a su declaración jurada de persona humana. ¿Y qué pasa con estas? Con la colectiva, con la simple, más preguntas le hacen, como le acabo de decir, de la colectiva. Fíjense cómo hace esta. No sé cómo está escrito acá, veamos qué dice. No son sujetos al impuesto, no, sí son, pero eso cuando dicen así, o sea, está bien, déjeme ahí. No son sujetos al impuesto, o sea, no quiere decir que no presentan ellos declaración jurada a nombre de... Ahí. Tributan en cabeza del socio, según, y acá aparece otra palabra que vamos a utilizar mucho en este impuesto, BPP. ¿Qué significa BPP? Valor patrimonial proporcional. O sea, según su participación. Supongamos, ¿no? Que la sociedad simple está formada por 2 socios. Y cada socio tiene una participación en el patrimonio del 50%. Entonces, si ellos obtienen una ganancia de 1.000.000, 500 va a declarar el socio A, 500 va a declarar el socio B, en cualquiera de estas sociedades. Ahora, vamos a sacar esto y vamos a poner así. Poner con mayúscula esta palabrita. También les gusta preguntar si estas sociedades tienen una opción. Y dice opción prevista, vamos a sacar el artículo 63.8, no importa eso. Opción prevista, eso interesa. Estas sociedades reciben idéntico tratamiento a las sociedades de capital está mal ahí. Ya vamos a ver cuáles son los requisitos, ya cuando analicemos la sociedad esa. Entonces recuerden, nosotros vamos a analizar, a ver, yo le hago un resumen para que ustedes me pregunten lo que quieran. Entonces, ¿sobre qué tenemos que aprender? Tenemos que aprender sobre la persona humana. Y de la persona humana vimos que tienen 2 tipos de ganancias, rentas generales que aplican un impuesto global y renta específica que se llama renta cedular que aplican un impuesto cedular, o sea, un impuesto diferente. Cada una en forma independiente se tienen que tributar. Acá tributan todas juntas. Bien. Después, ya vamos a ver las otras cosas que están ahí. Después tenemos otro grupo que son sociedades, pero que no tributan en cabeza propia, o sea, no presentan una declaración jurada con el nombre de la sociedad, sino que cada socio, según su BPP, recuerden que BPP significa participación en el patrimonio, valor patrimonial proporcional. O sea, cuánto del patrimonio le corresponde a cada uno, van a, incorporar también a su propia declaración jurada, según su BPP. Aquí vamos a poner esa partecita, es así. A ver si se entiende. Dice, entonces, la muchachada que tiene este tipo de sociedades tributa en cabeza el socio. O sea, cada socio va a llevar una partecita de lo que ganó y lo va a tener que poner en su propia declaración jurada de ganancia, según lo que le corresponde de lo obtenido por la sociedad. Y hay una opción que estas sociedades van a poder tributar como una sociedad anónima, eso salió hace poco, siempre y cuando cumplan 2 requisitos. Vamos a ver cuáles son los requisitos. Después tenemos la explotación unipersonal, que dijimos que tributa en cabeza del titular, incorpora la ganancia de su declaración jurada de persona humana, o sea que los socios de estas sociedades y la explotación unipersonal tributan parecido, salvo que haga uso de la opción. Y después tenemos esto que son las otras sociedades, sociedad de capital, más que nada la S. Recuerden lo que yo les dije, estas dos son las más comunes que ponen ustedes de ejemplo. Tienen una alícuota progresiva y se caracterizan porque tributan en cabeza propia. Entonces nosotros tenemos que conocer, ahora estamos viendo la introducción de todo este tipo de sociedades. Por eso este es el esquema general. Bien,
¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Nada. ¿Estamos bien? Hagamos esto. Así. Uno. Ahí estaban explicando cómo hacer. Ay, Dios. A ver, vamos de vuelta. Tienen que ustedes por ahí enviarme con el micrófono, es más fácil. Recién acabo de ver el error. Bueno, ahí están dando la solución. No sé, alguno de ustedes apretó sin querer hacerla. Miren, yo ahora voy a poner la cámara. A ver si se puede, porque ya pasó mucho tiempo sin usarla. Ah, sí, acá estoy. Ve, ahí estoy en la selva, ¿eh? Porque alguien puso la selva, entonces quedo yo ahí en la selva. Ahora, para salir de ahí, que ahí le acaban de decir, a ver, usted no puedo ver yo mientras. Ahí está diciendo, de ahí cómo tienen que hacer, tienen que ir a los puntitos, eso que dice ver, ¿vieron donde dice ver? Se presionan ahí y ponen vista orador. Ahí estoy. Y ahora, Ahora se ve bien. sí, ahí lo arreglé. Yo no sabía que por eso me tienen que avisar eh, por el micrófono. Es más fácil para mí, entonces ya trato de solucionar. Ahora, y ahí me habían preguntado, ¿cuál artículo? Me estaban preguntando, a ver, ya veo. Eliana, ¿de qué me preguntaron? Mira, hace rato. ¿De qué artículo? ¿En qué caso era? ¿Te acordás? ¿Qué era lo que estábamos viendo? Bueno, no importa. Voy a poner a preguntar de vuelta. Bueno, entonces. Me parece que era el artículo que cuando determinábamos el impuesto de la ganancia. El Pregunté 94. anteriormente. El 94. Ese era de renta global, el artículo 94. Gracias, María. Bien. Entonces, hasta ahí, como verán, capaz que lo que hemos terminado ahora de regularizar hace poquito, parece que este fuera otro impuesto, porque no. Pero es así, al final es otro impuesto. Como hemos visto varias cosas y hasta ahora no hemos visto nada prácticamente, o muy poquito, de lo que se vio para el parcial. Bien. Entonces, seguimos. Cualquier cosa, ya saben, me preguntan. Igual, ahora yo cuando termine la clase les paso el apunte. Si quieren leer algo para mañana y preguntarme, me preguntan. No hay ningún problema. Bueno, acá esto que le puse acá no se usa mucho, pero sobre todo se utiliza más en la parte de bienes personales, pero en bienes personales no lo tengo. Pero aquí habla de cómo se clasifican los sujetos, sobre todo lo que generalmente, como vieron que ya vimos que había residentes del país, residentes del exterior, pero los contribuyentes pueden ser que sean responsables por deuda propia, responsables por deuda ajena o responsables sustitutos. ¿Qué quiere decir por deuda propia? Bueno, yo pago el impuesto por mis deudas. Debe responder de la obligación fiscal originada por su actividad. Por ejemplo, sigamos con lo que le decía recién, BEA. Y bueno, ellos son responsables por deuda propia, tienen que presentar su declaración jurada y a su vez hacer el pago del impuesto. Por eso dice la persona humana, la persona jurídica, las sociedades, la asociación indivisa. Ustedes acuérdense de esta frasecita. Responsable del cumplimiento de la deuda ajena al lado de. ¿Qué quiere decir eso? Que por ahí se convierte como en un garante. Dice, son aquellos sujetos sobre los cuales, me gusta más, no sobre cuyo respecto, sobre los cuales no se cumple el hecho imponible, pero que están vinculados con él, por ejemplo, por tener la disponibilidad económica del patrimonio del contribuyente, o la legislación le atribuye la responsabilidad. Ese me gusta más. O sea, ellos no han realizado la actividad grabada, pero sin embargo, la legislación le atribuye la responsabilidad. Sería como dijimos recién, yo soy
tengo una finca acá en Argentina y le alquilo 3 tractores a un residente del Uruguay. El que tiene que pagar es el residente del Uruguay, pero yo soy responsable de cumplir con la deuda ajena. Yo le tengo que retener y enviarle al, al Estado. El más común del responsable de cumplimiento de deuda ajena acá en ganancia es este que dice los padres o tutores, los incapaces o personas con capacidad restringida. Después también los directores y gerentes. Es complicado ser director o gerente director de una SA, por ejemplo, porque ellos son responsables conjuntamente con la persona jurídica si es que no dejan claro cuál era su responsabilidad. Por ejemplo, si sucede algún tipo de desfalco o algo, ellos tienen que demostrar que no han tenido participación. Después también el agente de retención, vieron, por ejemplo acá, esto se ve más en impuestos 2, pero también hay acá, al comprar un contribuyente le retiene un importe de pago. Yo les retengo y tengo que mandárselo a la FIP, entonces pago por cuenta de ellos, pues ya les retuve. Ahí estamos acá, esto no le van a pedir nada, todo es de impuestos 2, tampoco vamos a hacer el más. Ahí está. Y el responsable sustituto es en lugar de, por ejemplo, en bienes personales, si una persona humana tiene participación en la sociedad anónima, con la SRL la sociedad paga en lugar de la otra persona, reemplaza al contribuyente. Entonces, hay tres tipos de contribuyentes. El responsable por deuda propia, que es el más común, ¿cierto? Que yo tengo que pagar por la ganancia grabada que generé. El responsable por deuda ajena, que es una especie de garante. Por ejemplo, los menores de edad cuando obtienen ganancia, ya lo ve también, los menores de edad cuando obtienen ganancia grabada, son los padres los que tienen que presentar la declaración jurada. O sea que responsable por deuda ajena, que era deuda del hijo. Al lado, pues ya dice, al lado de. Y el responsable sustituto cuando lo reemplaza al otro contribuyente en el pago del impuesto. Pero más común es en bienes personales. Pero eso tenía que. Bueno, acá viene una de las preguntas que, a ver, ¿cómo la usan los profesores? El ALE, el profesor ALE, que antes no se metía con distancia, pero ahora sí, él pide que le expliquen la teoría, que es lo que vamos a ver ahora. Y el otro, el Falco, pide que lo apliquen en ejercicio. Ale también puede pedir ejemplo, entonces por eso le digo que hay que combinar acá. Bien, ¿cómo hago yo? Este es el tema, miren. ¿Cómo hago para identificar si la ganancia que obtiene el contribuyente está grabada? ¿Cómo hago yo para saber? Porque dijimos que había, al comenzar la clase, que había 4 tipos de ganancias, de las cuales la persona humana podía tener 3, dijimos. Ganancia grabada, ganancia no grabada y ganancia exenta. Perfecto. Ahora, ¿qué dice persona humana? ¿Qué teoría? O sea, ¿cómo yo determino si esa ganancia está de un lado o del otro? O sea, está de las que están grabadas o está de las que no van a tributar. Bien. Entonces ahí nosotros aplicamos la teoría de la fuente. En cambio, para la persona jurídica, se aplica la teoría del incremento patrimonial más consumo. O sea que nosotros tenemos que decir, che, si me dicen, ¿cómo identifico yo? Viene alguien, supongamos, visitar a usted, contador, y dice, ¿cómo hago yo para identificar si una ganancia está grabada por el impuesto o no? Entonces usted tiene que decir, ¿vos qué sos? ¿Persona humana o persona jurídica frente al impuesto? Soy persona humana, entonces aplica la teoría de la fuente. Soy persona jurídica, entonces aplicas la teoría del incremento patrimonial. Fíjense, vamos a volver al cuadrito un ratito, al cuadrito que vimos recién. Miren acá un ratito, un segundito. ¿Qué podemos ver? ¿Ve? Por eso dice acá. ¿Ve? Las empresas, ya sea sociedad simple, sociedad colectiva, sociedad capitalista, sea empresa unipersonal, por supuesto las sociedades con más razón, todas estas personas jurídicas, porque las empresas son personas jurídicas, ¿ven? Aplican la teoría del incremento patrimonial. Y la persona humana aplica la teoría de la fuente.
Y acá nos habla de la excepción de la teoría de la fuente, que también se lo explico ahora. Entonces, lo que estamos por desarrollar es esta columna del medio que había quedado pendiente cuando yo les explicaba lo del cuadrito. Bien, vamos acá. Entonces, ¿qué es la teoría de la fuente? Sostiene que para que exista ganancia deben darse las siguientes condiciones en forma concurrente. Recuerden, concurrente significa que en forma conjunta, o sea, tienen que estar las tres presentes. De forma concurrente, deben cumplirse las tres. Eso sería en forma concurrente. Periodicidad. La obtención de la ganancia se produce más de una vez. Por ejemplo, un contador que asesora empresas. La ganancia tiene que ser periódica. Sin embargo, existe la periodicidad potencial. Acá vamos a poner así. Incluye la periodicidad potencial. ¿Qué es eso? Y bueno, pues, obtengo ganancia cuando, esto es una explicación para ustedes, si lo van a entender. Por ejemplo, ¿saben cuál es una típica que aparece en los exámenes? Dice, contador que por única vez dio un curso de monotributo a pymes. ¿Está grabado o no está grabado? Entonces, yo sé que el contador, acá dice que asesora empresas, eso es ganancia de cuarta categoría. La ganancia que yo obtengo, vamos adentrando en el tipo de ganancia. La ganancia que yo obtengo por... la copió, mira. Aquí hay una pregunta. ¿El representante de un beneficiario del exterior es un responsable por el... Sí, puede ser, si no lo, por ejemplo, si no lo ingresa, no lo, el que lo, claro, porque él lo está trayendo, puede ser que lo tenga que, generalmente el que lo contrata, y a veces el que lo contrata arregla con el representante, y el representante, si vive en el país y él lo ha traído al cantante, o él o quien lo contrató tiene que ingresar el impuesto. Sí puede ser que el representante del beneficiario exterior también sea responsable por deuda ajena. Generalmente ahí el profesor pone, ellos ponen que es la persona que los contrata, pero si uno entra a ver la ley dice que es la persona que lo contrata o quien los representa en el país. Así que sí podría ser un representante beneficiario del exterior. Ahí estoy viendo la preguntita. Bien. Seguimos. Bueno, permanencia, dice. La fuente generadora de ganancias sigue en manos del contribuyente después de obtener la ganancia. Perdón, no, terminé de explicar esto de la periodicidad potencial. ¿Qué era la periodicidad potencial? Entonces, se da un curso de monotributo por única vez a las pymes. Pero si mañana o pasado me vienen a contratar de nuevo, yo lo voy a volver a dar el curso. Entonces, esa es la periodicidad potencial. Aunque lo haya dado una vez, se tiene que analizar la posibilidad de que esa persona vuelva a dar un curso. Entonces, la ganancia es periódica. La ganancia se va produciendo a medida que surge la posibilidad. Permanencia. La fuente generadora de ganancias sigue en manos del contribuyente de obtener la ganancia. Por ejemplo, el alquiler de un inmueble, si se va a un inquilino, continúa destinada a alquiler. Continúa. Aquí vamos a cambiar. Vamos a poner así directamente, para que lo entiendan mejor. Ahí está. Entonces, la fuente, permanencia de la fuente. O sea, yo vendo algo, pero lo puedo seguir vendiendo. Por ejemplo, acá esto sería permanencia de la fuente, por ejemplo, el tema de que yo alquilo un inmueble. Se va el inquilino ese y bueno, queda el inmueble en mi poder para seguirlo alquilando. O por ejemplo, esto que hago yo, ustedes son un grupo que te tienen impuesto a uno. Después terminamos de estudiar con ustedes y bueno, y quedará abierta la posibilidad que se forme otro grupo. Entonces permanece la fuente generadora de ganancias. Y habilitación de la fuente,
dice que el contribuyente destina el bien o inicia sus actividades profesionales con la intención de obtener ganancias. Entonces recuerden, la teoría de la fuente se aplica para determinar si la ganancia que obtiene la persona humana está grabada o no está grabada. Y tiene 3 características: periodicidad, permanencia o habilitación, y habilitación de la fuente. Eso es lo que yo les puse, y acá como lo explican lo que ponen los profesores, ¿no? Que existe una fuente permanente que lo produzca. Alquiler de inmueble, eso es permanencia. Que el rendimiento producido sea periódico, destino de alquiler, que es lo que pusimos arriba. Que exista habilitación o explotación de la fuente. Y después pone que la fuente permanezca inalterable luego de producida la renta. Es lo mismo que esto, la fuente permanente y esto. O sea que acá les doy otra opción. Vamos a poner otra forma de explicar pero esta es más para zafar, no esta es la que da el profesor en el módulo, el profesor Falco. Dice eso. Esta está más detallada, la saqué de un libro. Ahí tienen 2 opciones. Bien. Y acá vieron que hay excepciones a la teoría de la fuente, aplicable a la persona humana. ¿Qué quiere decir excepción a la teoría de la fuente? Fíjense acá, son situaciones que si bien no cumplen los requisitos, o sea, no cumplen con los requisitos de estos concurrentes de periodicidad, permanencia y habilitación de la fuente, no lo cumplen, la ley determina que están alcanzadas por el impuesto a la ganancia. Y se establecen excepciones para cada categoría. ¿Y por qué la ley determina? Porque la ley quiere, no hay ningún justificativo. A ustedes, si le preguntan de este tema, le van a decir, por ejemplo, ¿qué son las excepciones de la fuente? Son situaciones que, si bien no cumplen con la teoría de la fuente, igual están grabadas. Y de ahí le van a preguntar que den ejemplos. Normalmente los profesores piden algún ejemplo de excepción a la teoría de la fuente, pero este Falco en un examen tomó que le mencionen el ejemplo de las excepciones de cada categoría. Por eso yo le armé esto. Las excepciones de primera categoría, o sea, vuelvo a repetir. ¿Qué quiere decir? Primera categoría, recuerden que era renta de inmueble, ¿no? Ahora vamos a ponerlo acá para acordar. Renta de inmueble. O sea, se llama ganancia de primera categoría todo lo que se obtiene a través de la renta de inmuebles, el alquiler de inmuebles, más que nada. Excepción de la segunda categoría. ¿Y cuál era la segunda categoría? La renta de, principalmente, de muebles. De muebles, porque es cuando yo alquilo bienes muebles, y también intereses de préstamo. Eso es más que nada. Colocación de capital. Pongámosle así, renta. Esta la vamos a llamar con el nombre original, renta del suelo. Así, después ya la vamos a detallar mañana. Renta del suelo. Esta la vamos a llamar renta de capital. Bien. Y después tenemos tercera categoría. Esta es renta de, le voy a poner yo para que se acuerden ustedes, actividad comercial. No hay que saber el nombre que se acuerde. Y esta es renta del trabajo. Independiente, dependiente. Quiere decir que, si dice entonces el valor locativo de inmuebles de recreo veraneo y el valor locativo de inmuebles cedido gratuitamente. O sea que el valor locativo, dice, sí, pero ¿por qué está grabado? Porque así lo digo yo, dice la ley. Y ahí les expliqué qué es el valor locativo. Es el supuesto alquiler que se cobraría si el inmueble de recreo veraneo, ya lo voy a explicar también, o cedido gratuitamente, se hubiera destinado a alquiler. Y se determina en función del precio de alquiler que se cobra en la zona donde se ubica el inmueble. ¿Cómo es? Por ejemplo, yo siempre doy este ejemplo que es sencillo y se entiende. Ustedes viven en su casa habitación, por ejemplo, en el centro de la ciudad donde residen. Perfecto. Y tienen a 30 kilómetros una casa
a la cual van los fines de semana, recreo. O la tienen cerrada y van en enero y febrero, veraneo. O se la han prestado a un pariente que se le quemó la casa, son ustedes le han prestado esa casa que vive ahí hasta que él la reconstruya la suya. Y no le cobran alquiler. Entonces, la ley dice, che, pero si vos tenés una casa donde viví, la otra casa debería estar alquilada. No, pero yo no la quiero alquilar. Bueno, entonces, hagamos el supuesto de que vos te la alquilás a vos mismo y me pagás en lugar de un alquiler. O sea, se llama valor locativo y se calcula igual que el alquiler, solamente que es para diferenciar que surge de un inmueble que yo destiné a alquiler, el alquiler. Y un inmueble que me sobra y que lo uso para otras cosas, se llama valor locativo. Entonces, volvamos a leer el concepto. Dice, es el supuesto alquiler que se cobraría si el inmueble de recreo, recuerden, voy los fines de semana, de veraneo, voy el verano, o cedido gratuitamente, lo presté y no le cobro alquiler, se hubiera destinado a alquiler y se determina en función del precio de alquiler que se cobra en la zona se ubica el inmueble. ¿Dónde lo tiene el inmueble? En un barrio privado. ¿Cuánto vale el alquiler ahí? Tanto. Bueno, ese alquiler va a ser que vos vas a tener que declarar como valor locativo y pagarme el impuesto de la ganancia. ¿Por qué una excepción en la teoría de la fuente? Porque no cumple con el principio de habilitación. El contribuyente destina el bien o inicia sus actividades con la intención de obtener ganancias. Acá no se cumple eso. Sin embargo, la ley dice igual está grabado. Por eso es una excepción. Excepción de la segunda categoría. Obligación de no hacer. Obligación de no hacer es cuando me pagan para no hacer algo. Un ejemplo típico en los ejercicios es que, por ejemplo, acá le pongo el ejemplo. Este es un ejercicio que tomó él. Tomaron un parcial. Se cobra un monto para no realizar, que sería el ejemplo, título. Se cobra un monto para no realizar inversión en la compra de acciones que cotizan en bolsa. Es una obligación de no hacer. Un ejemplo. Transferencia de bienes y materiales cuando yo vendo una marca. ¿Sí? Ejemplo. Ejemplo. Venta de una marca de fábrica. Bien. Por ejemplo, ya vamos a ver cuál no cumple. ¿No? Venta de inmueble adquirido a partir del 1 del 1 del 18. ¿Por qué todos estos casos son excepciones? Porque no cumplen con la de permanencia de la fuente. Recuerden, permanencia de la fuente dice la fuente generadora de ganancia sigue en manos del contribuyente después de obtener la ganancia. Si yo vendo una marca de fábrica, ya no la tengo más, no es mía, ya la vendí. Entonces, no cumple con el requisito de permanencia, tampoco en el periodicidad, porque no la puedo vender la marca de fábrica cada rato si puedo vender una sola vez. Entonces, ¿por qué está grabado? Porque la ley dice que es una excepción a la teoría de la fuente. ¿Sí? Y la de tercera dice loteo con fines de urbanización. Cuando se vende, vamos a completar esta. Más de 50 lotes. ¿Y por qué está grabado? Porque la ley dice que está grabado. Porque ¿cuántas veces puedo vender un lote? Un terreno una sola vez, entonces no hay periodicidad, no hay permanencia en la fuente. Igual está grabada, con que se acuerden uno de cada uno es suficiente. Y acá les voy a explicar el de cuarta, vamos, ya terminamos, no se me canse, no, ya terminamos. Dice, renta directa, transferencia de bienes recibidos como cancelación de crédito siempre que entre la fecha de adquisición y la de transferencia no hayan transcurrido más de 2 años. Cuando se trate de un contribuyente que haya recibido bienes como cancelación de su servicio. A ver. Renta indirecta. Esto sí se lo explico porque sí le gusta preguntar de este en especial. No sé por qué. Transferencia de bienes recibidos como cancelación de crédito.
Ya le voy a dar el ejemplo. Siempre que entre la fecha de adquisición y la transferencia no hayan transcurrido más de 2 años. Cuando se trate de un contribuyente, pongo una comita acá, no, hay 2 años, ¿cómo? Cuando se trate de un contribuyente que recibió, que recibió como cancelación de su servicio. Acá le voy a poner el ejemplo. Ejemplo. Un contador recibe por un servicio de auditoría una computadora que la vende a los 6 meses. Entonces, eso va a estar grabado. ¿Por qué está grabado? Porque, o sea, él lo declaró, supongamos que cobró 500.000 pesos y entre esos 500.000 pesos recibió la computadora. Ya está grabado. ¿Sí? Entonces ahí está grabado. ¿Por qué? Porque la vendió antes de los 2 años. Es una tontera, pero bueno, así es el Estado argentino. Y fíjese en la, o sea, ¿por qué 2 años? Porque así dice la ley, ¿no? No es que... Y ahora le doy el otro ejemplo. Dice, un contador recibe por un servicio de auditoría una computadora que la vende a los 26 meses. Ese no grabado. O sea que ¿por qué una excepción a la teoría de la fuente? Porque ¿cuántas veces la puede vender a la computadora que recibió? Una sola vez. Entonces no cumple con el requisito de que la fuente generadora de ganancia yo la tengo, sino que la vendí. ¿Para qué le hago estos ejemplos, estas excepciones? Porque si les llegan a preguntar que desarrollen la teoría de la fuente, pueden desarrollar lo que acaba esto de los requisitos y también hablar de las excepciones de la teoría de la fuente. Algunas, si bueno, no de separarla por ahí por categorías, sino si bueno, entre la excepción está la de valor locativo, acá vimos la obligación de no hacer, la transferencia de bienes inmateriales, venta de inmuebles. ¿Cuántas veces puede vender el inmueble? Una vez, entonces no tendría que estar grabada. Venta de acciones, ¿cuántas veces vende la acción? Una sola vez. Ninguna de estas ganancias cumple con los requisitos de periodicidad y permanencia, entonces no deberían estar grabadas. Pero bueno, acá en Argentina, vamos. Y bueno, y lo que nos queda para ver acá es personas jurídicas. La teoría del incremento patrimonial más consumo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la persona jurídica, a la persona jurídica le cobran todo, no le perdonan nada? Fíjense, dice, la ganancia está determinada por la diferencia del patrimonio al inicio y el patrimonio al final. Chao. Entonces, un concepto más amplio de renta que la teoría anterior, puesto que graba todo enriquecimiento o incremento de valor, cualquiera fuera su origen y su duración. Es decir, que incluye las rentas periódicas y las ocasionales. En cambio, la persona humana, al aplicar la teoría de la fuente que tenemos acá arriba, las rentas ocasionales no estarían grabadas. Por eso, sí, por ejemplo, si recibe una donación la persona humana, si gana la lotería, esas son ganancias ocasionales, esas no están grabadas. En cambio, si una persona jurídica, miren acá, todo lo que entre, o sea, dice, ¿cuánto tenía vos el patrimonio al inicio? 100.000 pesos. ¿Cuánto tenía el patrimonio al cierre? 200. Bueno, esos 100 extras son ganancias. Dice, fíjense ahí, le puse con letra negrita, que emplea un concepto más amplio de renta que la teoría anterior, graba todo enriquecimiento o incremento del valor, cualquiera fuera su origen y su duración. Incluye las rentas periódicas y las ocasionales, como pueden ser la derivada del juego, de donaciones o herencias. Si una sociedad le donan algo, tiene que tributar el impuesto a la ganancia. En cambio, una persona humana, si recibe una donación, no. Bueno, y acá nos dice que las ganancias, bueno, ya habíamos hablado algo de esto, que pueden ser de fuente argentina, o la ganancia puede ser de fuente extranjera. Y después hablamos del establecimiento permanente o estable, que ya les mencioné. Ahora les voy a explicar un poquito, ya terminamos, para mostrarles que
5 minutos más y terminamos. La ganancia de fuente argentina es la ganancia que se obtiene por una actividad realizada dentro del límite del país, o la ganancia que se obtiene como consecuencia de los bienes que se encuentran en el país. Eso es ganancia de fuente argentina. Y dice, una persona residente en el país compra un inmueble en Mendoza, lo alquila, percibiendo el alquiler mediante giro bancario durante 12 meses. La renta producida por el inmueble es de fuente argentina porque proviene de un bien situado en el país. No toman esto de dónde es la fuente, toman si está grabado o no grabado, pero por la duda, como está dentro de los temas, ahí le pongo que es de fuente argentina cuando se obtiene en el país o se obtiene por bienes situados en el país. Y es de fuente extranjera, es la ganancia que se obtiene por una actividad realizada fuera del límite del país, o la ganancia que se obtiene como consecuencia de bienes que se encuentran fuera del país. Y ahí le puse un ejemplito, se lo saqué de ahí de la práctica. Una persona residente en el país viaja a Estados Unidos, donde se compra un inmueble, antes de regresar lo alquila, percibiendo el alquiler 12 meses. Le puse el mismo ejemplo, pero uno era en Mendoza y otro en Estados Unidos. La renta producida por el inmueble es de fuente extranjera, ya que proviene de un bien situado en el exterior. Como se trata de un individuo que es residente en el país, las mismas se encuentran grabadas, pudiendo computarse como pago a cuenta los tributos análogos abonados en Estados Unidos por la obtención del beneficio. Este cómputo tiene un límite y es el incremento en la ganancia del contribuyente por incorporar ingresos de fuente extranjera, es lo que vimos ya. Y este establecimiento estable, que yo le había dicho a ustedes, que significa un lugar fijo de negocio, mediante el cual un sujeto del exterior realiza todo o parte de su actividad. Yo le puse como ejemplo el más común, una sucursal, pero también puede ser una sede, una oficina, una fábrica, una mina, dice un pozo de petróleo. Por ejemplo, acá en Salta con el tema de las minas, serían, ahí estaríamos frente a un establecimiento estable. Había una explotación minera de otro país se instala acá en Salta. Bien. Y la pregunta que le hacen a ustedes en el examen no es ¿qué es un establecimiento estable? Eso es para que ustedes se ubiquen. Con esto terminamos. La pregunta es cómo tributan los establecimientos estables, sucursales, sociales del exterior establecidos en el país. ¿Qué habíamos dicho? Que McDonald's en la Argentina es un establecimiento estable. Que ACBC en las distintas ciudades que tienen su sucursal de banco es un residente del exterior, pero que tiene un establecimiento estable. O sea, el establecimiento estable, si bien pertenece a capital del exterior, es un residente del país. Entonces, ¿cómo tributa? Y esta partecita, la leemos y terminamos. Con esto, los líquidos también quedan locados. Los establecimientos estables domiciliados en el país, pertenecientes a sujetos del exterior, son sujetos residentes del país. Eso ya lo habíamos visto cuando estábamos viendo la diferencia residente del país y residente del exterior. Bien, son sujetos residentes del país. En consecuencia, estarán grabados por la ganancia que obtengan en el país como en el exterior. ¿Cómo es? O sea que McDonald's tiene que pagar acá en la Argentina, teóricamente tendría que pagar por la ganancia que obtiene en Estados Unidos. Pero hay una salvedad ahí. Hasta ahí ya sabemos. Teniendo la posibilidad de computar con respecto a la ganancia del exterior, el crédito de impuestos pagado en el exterior con el límite que establece la ley. Recuerden que era impuesto análogo, yo lo puedo deducir. Para esto, la ley obliga, esto es solo, esta parte que lo voy a subrayar, es solo para los establecimientos estables. No es para un residente del país que obtiene ganancia en el exterior. Dice, para esto la ley obliga a la sucursal a realizar registraciones contables en forma separada. A falta de contabilidad separada, la AFIP podrá considerar que los entes del país y del exterior forman una unidad económica y determinar la respectiva ganancia sujeta a gravamen sobre la totalidad de los ingresos. O sea, McDonald's, para que no le cobren impuesto a la ganancia por las ganancias que obtienen el resto del mundo, porque al estar en el país y ser residente del país debería aplicar el principio de renta mundial, tiene que aplicar contabilidades separadas. O sea, lo de la Argentina, registración contable de la Argentina por un lado, y lo del resto del mundo por otro lado. Si es que no llegan a tener contabilidad separada, ahí puede considerarlo como un ente, un solo residente del país y cobrar el impuesto por todos los ingresos que obtenga en la Argentina y en el resto del mundo. ¿Está bien? ¿Se entiende cómo tributan? Pregunta de examen también.
¿cómo tributan el establecimiento estable? Al estar en el país, son sujetos residentes del país. Y está grabada la ganancia que obtengan en el país y en el exterior. Pero en el caso del establecimiento estable, si no quieren pagar por el total de la renta mundial, tienen que presentar contabilidades separadas. Si no presentan contabilidades separadas, se los considera que van a ser residentes del país. Y bueno, Profesor, sí, pero en ese caso, si pagó impuesto análogo en otro país, ya sirve como deducción, ¿no es cierto? claro, por eso es que al presentar contabilidades separadas, te imaginas todo lo que paga en el exterior, lo va a poder, porque yo le separo lo de la Argentina con lo del resto del mundo. El resto del mundo va a estar recubierto con todo lo que pagó en el resto del mundo. Pero si no presenta contabilidades separadas, ahí se le complica. O sea, cuando ustedes, si les llegan a preguntar esto, hay que hacer hincapié en que es residente del país, el establecimiento estable, que debería tributar por el principio de renta mundial. Sin embargo, se les permite a ellos, para que al considerar los impuestos análogos pagados en el exterior, cubran todo lo que ganan en el exterior, sí o sí el requisito es que lleven contabilidades separadas. Y ahora yo termino la clase y les subo lo que hablamos hoy. Bueno, así que nos estamos viendo entonces mañana ya más temprano, a las 18, en la segunda clase de esto. Espero que ustedes lean, cualquier cosa que me quieran preguntar, me pueden preguntar. Yo ahora termino. Perdón, ¿la clase de mañana no puede ser un poquito más tarde? No sé, es que ya tienen que cambiar el horario todo. Claro, no, sí. Bueno, igual queda grabada, así que cualquier Sí, cosita, sí, queda sí. grabado. Bueno, Listo. gracias. Bueno, nos vemos. Chao, Luis. Chao, hasta Buenas noches. luego. Hasta luego, que Chao, estén chao. bien. Gracias, Chao, Marisa. Luis, adiós, adiós.